Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cuadernos Peronistas, otro lunes que nos volvemos a encontrar. Nos encuentran también en todas las redes sociales como @EvaEnVivo, un programa que nos reúne nuevamente. Estoy con Amancay López y con Mane Miletti. Ella es psicóloga, docente y subsecretaria de Salud Mental del Partido de la Costa. Primera vez acá, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? Todo bien, con un programa muy esperado, Sí, porque nos sí. gusta mucho el tema, porque lo habíamos pensado en nuestra planificación Y global. era súper importante, ¿viste? Como que siga pasando, pero lo vamos a tener. Es súper importante, es muy necesario y además tiene un montón de articulaciones y revetes políticos para pensar, y sobre todo en el marco de la doctrina peronista. Y vamos a ir desarrollando un poco ese ensayo, pero creo básicamente que hay algunos significantes, algunos conceptos. El tema, por eso está la subsecretaria con nosotros y nosotras y la remarcar compañera. también la importancia de que en el Partido de la Costa hay una subsecretaría de Salud Mental. Exactamente. Que es especializada, y la importancia que se le da en el Partido de la Costa a la salud mental, sobre todo con lo que estamos viendo a nivel nacional. Sí, pero además importante. eso decía, ¿no? Un campo de prácticas políticas, de prácticas de políticas públicas, un campo de construcción de subjetividad, un campo de producción de conocimiento, digamos, de un montón de procesos y de dimensiones que son un poco, en el inicio del programa lo planteábamos, como dimensiones filosóficas para pensar el peronismo y para pensar un montón de cuestiones en la educación. Entonces, cómo ligar la salud mental, que es nuestro tema, digamos, de hoy, pero que un poco tiene un montón de aristas para tomar. Cómo pensarlo con el peronismo. Y decía lo de los significantes, porque bueno, por lo menos para nosotras dentro del enorme campo de la salud mental o de la psicología, si queremos ponerlo en términos disciplinares, la figura de Sigmund Freud, del psicoanálisis, como una disciplina particularmente revolucionaria, ¿no? Transformadora de la manera de pensar a los sujetos. Y bueno, y asociamos con el peronismo, asociamos con el general Perón, porque Freud tenía y tiene, y hay una cita que bueno, es bastante remanida, pero nos sirve para el caso, que es que busca la humanidad, que buscan los hombres, las mujeres, amar y trabajar, ¿no? Digamos que serían como las cuestiones que hacen felices a las personas. Una búsqueda por la felicidad y la felicidad dada por la posibilidad de amar y de trabajar. Díganme si no hay una similitud hermosa con los objetivos del peronismo, ¿no? En el peronismo el trabajo como una práctica transformadora, como una práctica humanizante, como un derecho, lo colectivo, porque también en Freud estos pensamientos, que ahora podríamos, digamos, hacer una breve síntesis si queremos de la obra freudiana, pero como para decir que este momento de su teorización vino por ahí posterior a cómo fue el inicio del psicoanálisis, más tratando de entender el psiquismo, sí, ¿no? Instalado en un momento en el que, bueno, la ciencia, y dentro de la ciencia, determinada parte estaban trabajando y produciendo conocimiento en relación a la conciencia y a todo el aparato cognitivo, digamos, del sujeto. Y Freud, como revolucionario, como curioso y como, digamos, audaz de esa época, empezó a pensar, bueno, pero hay cosas que no están en la conciencia como ese objeto que están estudiando en la psicología, y se pone a ver todo ese lado B de los sujetos, ¿no? Bueno, en todas esas elucubraciones, digamos, y teorizaciones de Sigmund Freud, bueno, también transcurren en un contexto histórico que particularmente abarca casi que las dos guerras. Se muere antes de la Segunda Guerra, pero hay todo un primer periodo que tiene que ver con la Primera Guerra, con la persecución al pueblo judío, con las guerras y con las cuestiones de las religiones, que son todas viñetas que atraviesan la producción teórica de Freud, en la que se pregunta profundamente por la naturaleza humana, y que nosotros encontramos como esas articulaciones con el peronismo para reivindicar esto que hablábamos con el profesor Larregina por ahí en los primeros programas, que tiene que ver justamente con que es una doctrina y que, enhorabuena, en los ámbitos educativos, en la educación, en la formación, discutamos doctrinas, discutamos con argumentos, nos preguntemos qué se sabe de las cosas, qué es el saber, cómo se sabe, cómo se producen las verdades. Bueno, y en todas estas cuestiones, digamos, nos resultaba muy interesante poder llevar adelante un programa en el que podamos pensar la salud mental por esto que mencionabas vos, ¿no? Por su
por su dimensión teórica, académica, por lo que significa en el campo de las ciencias, por lo que significa en el campo del Estado, Sí. por lo que significan como derecho y por lo que significa en la dimensión humana y en la posibilidad de pensarnos. Y porque también, digo, ¿no? Hablabas de lo colectivo y súper importante en lo individual. Hace unos programas hablábamos de los rengos de Perón, ¿viste? Y por ahí uno dice, bueno, ¿cómo vinculamos el peronismo con la salud mental? Digo, darles un espacio, hablando de nuevo de inclusión, porque hablamos de lo colectivo, pero también las minorías que tuvieran ese espacio en aquel entonces de poder expresarse, digo, es parte de este beneficio o de este amor y familia y digo, el trabajo, de poder tener ese espacio y acompañar esa salud mental. Sí, el reconocimiento. En Sí, esos programas sí. hablamos de una práctica específica Sí. de la política y de la humanización, que es el reconocimiento del otro como un igual. Total. Nada más y nada menos. No, claro, y lo importante de eso, y pensaba también, digo, bueno, cómo se veía, hablabas de Freud, hablas de Perón, digo, cómo fue la salud mental cambiando y cómo se habla hoy también. Digo, porque por ahí en otras épocas, digo, ¿no? ¿Cuánto se hablaba de salud mental? Ni hablar de la educación, pero en general. Digo, decir que ibas al psicólogo. Era de locos, Sí, bueno, sí. sí. Tiene que ver con imaginarios que se construyen, pero además pensarlo ya como un campo de disputa por los sentidos también es incorporar esa dimensión política que necesariamente tiene la salud como campo de disputa, porque también eso a veces se presenta como la salud en general, como algo del orden de lo científico, de lo neutral, ¿no? Y me parece que poder introducir en esta vinculación, en este caso con el peronismo, esa dimensión política que tiene que ver con esto, cómo se construye salud mental, qué es la salud mental, qué es la salud, tiene que ver necesariamente con esto, con una disputa de sentidos y una disputa política. Y eso, la salud mental puntualmente, no sé, nosotros actualmente tenemos una ley de salud mental, por ahí lo traigo, pero que tiene que ver con recuperar en esa ley, que es del 2010, se sanciona en 2010 y se reglamenta en 2013, tiene una definición de salud mental muy concreta que para mí tiene que ver mucho con estos sentidos que los podemos atar al peronismo. Y tiene que ver con la idea de proceso, ¿no? De un proceso, digamos, un proceso que se construye, digamos, que tiene que ver con elementos, digamos, históricos, políticos, biológicos, psicológicos. Y no parece que muchas veces cuando hablamos de salud mental también tiene que ver solo la salud mental con una dimensión psicológica. Nosotros desde nuestro campo también a veces hay como una hegemonía de la psicología para abordar la salud mental, y eso también es toda una discusión. Primero, ¿cómo nos definimos, no? Trabajadores de la salud mental es también toda una definición que también está atada como digamos, definirse como trabajadores significa pensar que para intervenir en el campo de la salud mental tenemos que hacer algo, y solo tenemos una intervención en ese campo cuando hacemos algo en ese sentido, por la salud mental de la población. Y que esa salud mental se construye, o sea, tiene una tarea, requiere de una tarea de los sujetos en general y de los trabajadores de ese campo en particular. Sí, un poco similar a la discusión que tenemos en el campo de la educación, en los programas que en general en el pasado estuvimos hablando de la educación de adultos, ¿no? Pero esas definiciones que también orientan las prácticas de los agentes del Estado. Nosotros tenemos muchas discusiones que reactualizar y Eva TV, digamos, esta herramienta que nos propone generar un ámbito de discusión, de actualización doctrinaria, compartir con compañeros y compañeras y traer estas discusiones, nos obliga también a tomar esa definición del Estado, que es nuestra gran defensa, ¿no? Al rol del Estado, el Estado presente. Bueno, pero ¿qué Estado? ¿Qué salud mental? ¿Qué educación? ¿Qué escuela? ¿Con qué práctica? ¿No? Que estamos como en un momento de mucha discusión y también de una matriz que encorseta muchas discusiones porque de alguna manera se ha degradado, parecería, y la discusión es pelea, ¿no? Y el conflicto es batalla. Mane recién decía esto de la disputa, justamente, ¿no? Como que, bueno, y pensaba inmediatamente en la asociación con Freud, porque la explicación del aparato psíquico a partir del psicoanálisis es una situación de conflicto entre diferentes lógicas. Y un poco esa tensión, podemos hacer mil asociaciones, no sé, naturaleza, cultura, ¿no? Todos estos binomios que nos planteó la ciencia para entender las cosas. Y la tercera posición del peronismo. Entonces, como las resoluciones que vienen de la mano de procesos, de construcción de consensos,
de una práctica política que problematice. No que defina, cierre, no haga preguntas. Y lo asocié con educación porque hemos discutido lo de la pedagogía, ¿no? La educación popular en adultos, la pedagogía freiriana en el caso de partir del sujeto como es, de la pregunta y no de la explicación, que obtura la posibilidad de que un sujeto dé su propio sentido, aporte, participe. Entonces, nos encontramos como en una situación en la que quisiéramos restituir todo eso que es nuestro de esta raigambre humanizada de la política, sí, de la ciencia, de las prácticas, contra este paradigma que estamos viviendo como una nueva edición. Quizás en otros momentos hemos planteado la dictadura como un proceso específicamente deshumanizante, cruel desde lo físico, desde la desaparición de personas, la tortura, niveles de crueldad, digamos, inusitadas, comparables a otros genocidios, pero también los procesos de crueldad del neoliberalismo, la privatización, la fragmentación, etcétera. Y en esta nueva edición, con Milei y con toda esta propuesta de discursos de odio, de violencia, de desregulación, bueno, de el peronismo, indiferencia, de abandono, digo, también en eso. Digo, que el Estado se retire, que parece como una entelequia, que no es nada el Estado. Y que sí tiene como acciones concretas y sentidos concretos y marcas concretas en los sujetos, digamos, la intervención del Estado. Hablábamos un poco antes del programa en esta idea de que esta ley se sanciona, la ley de salud mental, en el marco de otro conjunto de leyes regulatorias. Tal cual, 2010 Claro. dijiste. 2010, digamos, es todo un entramado jurídico que tiene esa lógica del entramado porque tienen sentido esas leyes unas con otras, pero que tiene como un punto de inflexión el 2003, cuando Néstor dice, vengo a pedir perdón en nombre del Estado. Sí, en un rato vamos a verlo Ese, también. digamos, eso que hablábamos tiene que ver con una marca simbólica muy importante de hacernos cargo, ¿no? Primero, que es lo que permite cierta reparación. Ni hablar. Con recuperar. Y la importancia no solo de que se hagan cargo, sino para el otro. Digo, el que recibe eso, digo. che, Sí, para el otro. digo, claro. O sea, porque esa violencia no es lo mismo si es ejercida por el Estado que por un particular, Claro. porque es quien tiene que garantizar, digamos, que garantizar digamos, ese derecho, es quien lo vulnera, eso tiene un efecto devastador para los sujetos, para la sociedad, ¿no? Como para la comunidad en su conjunto y para los sujetos en particular. Entonces, que venga desde ese lugar simbólico de la presidencia a decir, bueno, venimos a hacernos cargo de eso, eso permite un proceso reparatorio. Ni hablar. Y en esa reparación es que se inscriben estas leyes. ¿Te parece si vemos a Néstor y un poco lo que decía? Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Bueno, lo que veíamos desde el año 2004 es en la creación de el Museo de la Memoria, la ex-ESMA. Esto fue en el 2004 y, como decías, ¿no? El poder de eso y de la gente que estaba ahí y de todos lo que lo vimos en su momento y de poder escucharlo es un alivio. Pero además, no sé cuántas veces habremos escuchado y visto este fragmento. Casi que te lo sabías de memoria. Y tiene menos, sí, aparte de cada una de las palabras que dice,
la gestualidad, la emocionalidad que claramente está teniendo Néstor y Cristina, que está atrás, diciendo eso, y lo que significa generacionalmente que esas dos personas estén diciendo eso ahí. Sí, por eso todo lo simbólico, pero la marca que significa, ¿no? Esto, bueno, esto, hacerse cargo, todo un proceso reparatorio es posible a partir de eso, digamos, ¿no? Que incluso fue una discusión, me voy un poco digamos, en el interior de los movimientos. De los organismos. De los organismos claro. de derechos humanos, el tema de la reparación económica. Y es totalmente diferente cuando esa reparación económica, que también es necesaria porque hubo un perjuicio claro, digamos, a partir de la dictadura con las víctimas del terrorismo de Estado, pero que eso se inscriba en una lógica reparatoria de anular las leyes, de recuperar los espacios de tortura como espacios de la memoria. Porque también eso, la memoria colectiva se construye así, colectivamente, con marcas, y eso es la posibilidad de los pueblos y de las personas, digamos, de poder reparar algo de eso. Esa tragedia aconteció, es parte de la historia que nos toca como pueblo. Poder hacer algo con eso solo es posible en el marco de una memoria que se construye colectivamente y de un proceso reparatorio que se construye colectivamente, no desconociendo eso, no olvidando, ¿no? Ni olvido, ni perdón. No son meras, digamos, dichos panfletarios, sino tienen que ver con la posibilidad de elaboración de eso como tragedia. Es algo del orden de lo arrasador, el mecanismo de la violencia del terrorismo de Estado. Y solo es posible reparar algo de esa tragedia si colectivamente nos hacemos cargo de eso y del rol que tuvo el Estado y de cuál va a ser el rol de ese Estado para esa reparación. Digo, bueno, yo vengo a pedir perdón. Tengo que pedir perdón porque se cometieron esas atrocidades, como dice Néstor. Y a partir de ahí puedo tener un rol activo en la garantía de esos derechos. Y entonces, ahí, ¿no? Digo, la ley de salud mental, pensar a esas personas que históricamente fueron los excluidos sociales, los, digamos, ¿no? Porque, como decía Basaglia, los manicomios históricamente estuvieron llenos de pobres y locos, digamos, ¿no? Como esa escoria social que viene a negar la condición racional de la humanidad. Bueno, lo tenemos que negar, ocultar, encerrar. No, esas personas son sujetos de derecho. Los padecimientos psíquicos nos pueden atravesar a todos y a todas en un momento de nuestra vida. Y particularmente los padecimientos psíquicos, como otros procesos de salud y enfermedad, están determinados por condiciones de profunda desigualdad. Entonces, como problematizar un montón de cuestiones. Mane recién hablaba de lo reparatorio, ¿no? Y me acordaba de Ana María Careaga, que estuvo con nosotros en este programa y que estuvo en el acto del 24 de marzo en el Partido de la Costa. A mí me impresionó mucho algo que ella dijo en relación al pacto civilizatorio que tenemos los argentinos a partir de la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y que, bueno, es algo que está siempre como un blanco de estos proyectos deshumanizantes, como el de Milei, como fue el 2x1 de Macri, ¿no? Porque, y ahí nos permite pensar que todas las veces que ellos, digo, los enemigos del pueblo, ellos los que quieren destruir al enemigo, eliminar, o que en todo caso nos conceptualizan como un enemigo a suprimir al conjunto del pueblo, digamos, ¿no? Y hablaba del pacto civilizatorio y también Silvia Bleichmar, que es una psicoanalista de la misma generación, tiene un libro, un texto, un ensayo que se llama Dolor País, que todo está como en el mismo contexto histórico, ¿no? En el 2001, con esa crisis, producto, la tesis, por lo menos en ese ensayo de Silvia Bleichmar, es los efectos de la impunidad sobre la subjetividad, sobre la construcción subjetiva de los sujetos. Ana María participó, Ana María Careaga, de los equipos de trabajo de los efectos psicosociales de la dictadura, de la represión, y yo me acuerdo de ponerme en contacto en esos momentos con ese material. Yo empecé a estudiar psicología en el 2001, lo comentábamos antes, en 2001, un año... Terminé la secundaria en el 99, que ya era todo un desastre, el Partido de la Costa, a niveles de un municipio turístico, pobreza, etcétera. No pude estudiar durante el 2000, fue todo un año de evaluación y ver cómo hacíamos, no sé qué, tengo una hermana más grande que viajaba, que no, qué sé yo, cómo hacíamos. Bueno, finalmente 2001... en la Universidad de Mar de Ajó, me anoto en psicología, y entrar en contacto por algunos docentes peronistas que nos traían, digamos, justamente un contacto con un pedazo de la historia que nosotros en la escuela no lo habíamos visto, ¿no?
le contaba antes, teníamos una profesora, Silvia Cervetti, que seguramente muchos compañeros y compañeras la conocerán. Falleció hace unos años, pero ella fue compañera de militancia de Ginés González García, del proyecto de Salud, trabajó en la legislación de la Ley de Salud Básica de la Ciudad de Buenos Aires. Rosarina participó en el Cordobazo, digo, de esa generación, Silvia Cervetti nos dio fundamentos de psicología y salud pública. Pero lo traigo porque, digo, como siempre logramos encontrar, ¿no?, toda esa red política, doctrinaria, que nos aglutina, digamos, en un proyecto justamente que tiene que ver con los mismos objetivos, que es la felicidad del pueblo, los proyectos colectivos, como la única forma de sostenernos, pese a las coyunturas que vamos atravesando como pueblo y en la historia. Y en esos años, en el 2003... ¿Hasta dónde se contaba y hasta dónde no? Digo, esto que decías, en la escuela había cosas que esto no lo sabía, digo. No. Entonces, ya lo hemos dicho, el peronismo no se estudia, claro, digamos. Los dos gobiernos de Perón no se estudian en la escuela. El plan quinquenal no se estudia como fundación de un estado de bienestar, mismo para entender, no sé, el keynesianismo, si queremos, como una forma que revolucionó un momento. No se estudia. ¿No? Se estudia la historiografía del osito del... En esa línea, Blechmar dice algo como hoy justo también pensaba cuando venía para acá. Por ahí generacional. En relación a esto de la impunidad y al valor de la palabra, que también hoy está como muy en boga, esto de recuperar la credibilidad, no en la política, en la palabra, que tiene que ver con la palabra. Ella también en esas conferencias en el año 2001 y eso, habla de eso, digamos, que la violencia tenía que ver con ese descreimiento de la palabra que había sido usada para encubrir, ¿no? Con eufemismo, digamos. Ella decía, en la dictadura se encubrieron eso, digamos, la impunidad, encubrió cosas y después se utilizó la palabra no para decir algo, para nombrar algo, con todo esto que decíamos, ¿no? La potencia de nombrar. Bueno, vengo a pedir perdón, los crímenes, ponerle palabras a eso, tiene un efecto. También encubrir con la palabra tiene un efecto. Sí, digo, el pacto de negación, ¿no? De claro, decir la flexibilización laboral para hablar de... Eufemismos, digamos, claro. Son eufemismos para no nombrarlo, digamos, lo que se hace, y eso encubre, y eso tiene un efecto en la posibilidad. Dice, los niños aprenden, no pueden aprender por ensayo y error, aprenden porque creen en la palabra del otro. Nadie le enseña a un nene, no toques el enchufe, le hace tocar el enchufe para cuando le da la descarga, aprende. Cree, digamos, le dice, no toques porque te vas a morir sin saber muy bien qué es morirse. Confía. Confía en el otro. Bueno, esa confianza se construye con actos que... Coherentes. Y eso, digamos, también forma parte de la salud mental. Digamos, esa confianza y esa construcción de la confianza también hace posible pensar. De hecho, me vino en todo el coso proyectos. de cuando estudiaba psicología. Me siento... Volví a la facu. No, porque me acuerdo de la madre esquizofrenizante, ¿no? De la madre, obviamente, que la psicología tiene sus pequeñas cositas del Pequeñas machismo de de la todo. época. Claro. No, pero digamos, el sujeto que enloquece al otro en el sentido de psicotizar al otro, de despersonalizar al otro. Digo, ahí podemos pensarlo en quién es el sujeto referente que de alguna manera socializa, generalmente la madre, el padre, el grupo conviviente, no importa, pero una de las prácticas tiene que ver con ese doble discurso, ¿no? Con decir, o el famoso, vos no hagas esto, pero el pibe te ve a vos haciéndolo. Entonces, no sé, podemos pensar en cualquier ejemplo de la vida cotidiana de cualquier persona que diga, no sé, no robes, no mates, no Sí, no engañes fumes, a que no sé qué, no le mientas a tu amigo, pero el pibe ve todo el tiempo que su referente sí lo hace. Entonces eso es una desmentida para... O sea, me estás diciendo una cosa, pero con tus actos me estás Estás haciendo demostrando otra. Esa situación en psicología, digamos, es una situación que rompe, que daña, que lesiona, que lastima el psiquismo. O sea, Claro. produce sufrimiento psíquico. Y bueno, eso llevado a un discurso institucional donde el Estado te dice no sé qué, pero para abajo se pasaban la servilleta ¿no? de caballo, esto es lo que genera también esas fracturas, digamos, y esa desconfianza en algo nada más y nada menos como la política, que es la herramienta fundamental que tenemos en la Para sociedad transformar. para transformar. Sí. Preguntamos por qué esto es así y la respuesta, digamos, por qué puede ser de otra manera, digamos, pero que posibilita eso. Si esa herramienta, que es una herramienta colectiva, la degradamos todo el tiempo, porque estos discursos van en ese sentido, no solo en instalar mentiras, porque a veces también estaba escuchando el otro día eso. No se trata de instalar mentiras que todo el tiempo no se opera, sino esas mentiras son como fácilmente demostrables como mentiras, pero operan en el valor de la verdad, digamos, en el valor de la palabra. O sea, decís tanto nivel de mentiras que después
es difícil confiar en cualquier cosa que se diga. No. Y eso Sí. degrada como ese escenario social donde algunos acuerdos sean posibles. Esto que decía, pactos mínimos. El atentado contra Cristina y la eliminación física, digamos, el intento de eliminación física de quien ellos consideran enemigos, no casualmente del pueblo, no por lo que significa Cristina como figura política y por lo que ha hecho más que por lo que ha dicho, digamos, implica, digamos, ir contra lo más elemental de esa convivencia democrática. Y eso también tiene un impacto en la salud mental de las personas, en lo que tenemos como seguridades mínimas y como acuerdos mínimos que nos permite transitar la vida en comunidad. No podemos transitarla de otra manera. Este discurso también de, bueno, que cada uno se salve solo, que digamos, de ese nivel de crueldad, también tiene un impacto. Uno lo puede sostener. Y el sálvese solo también ha llegado a cosas terribles, digo, no hay ejemplos claros del hacerlo solo. Es que Ha tal llegado cual, a lo es imposible. Es que tal cual, lo peor, digamos, es que es mentira. Claro. Porque si en todo caso vos dijeras, bueno, estoy tomando una decisión y a la mierda con la Tengo- mitad del planeta, pero Darwin, qué sé yo, se salvará. Pero no es sostenible en la condición humana. No, Solo, no. ¿entendés? Realizarse, Es que claro. Esa es la realizarse, cuestión. hacer ser alguien, digo, Freud me acordaba, dice que el yo es un precipitado de identificaciones, o sea, somos lo más propio de uno, que sería yo, quién soy, la respuesta de quién soy, tiene que ver con un montón de identificaciones que tienen que ver con vínculos con el otro. Soy solo en un vínculo, no hay posibilidad de que yo me constituya como un sujeto por fuera de eso. Por eso decimos que es deshumanizante. Exacto. No porque es cruel y cruel además, pero es deshumanizante porque parecería que tiene el objetivo de hacer desaparecer la condición humana, digamos, Total. lo que nos constituye tiene que ver con los vínculos y eso nos parece, digamos, hermoso poder vincularlo entre el psicoanálisis y el peronismo y de alguna forma, para cerrar mi memoria de estudiante, en ese mismo momento que conocemos, y digo esta persona porque son, de vuelta, son compañeros y compañeras que van dejando el legado con marcas y con huellas y además te interpelan desde un lugar de responsabilidad y compromiso, ¿no? Yo, si tuviera que decir mi militancia, que hoy por ahí es político-partidaria, si se quiere, empezó como una militancia de la salud mental. Claro. Yo empecé a estudiar en ese momento y mi objetivo era, por esta docente, la desmanicomialización. Me veía, digamos, pensando en esto, ¿no? Y con toda la pasión con que ella nos había y nos transmitía el campo de la salud mental como una conquista que habían tenido los psicólogos, las psicólogas, que desde el 57 existía, digamos, toda la historia de la Facultad de Psicología en nuestro país. Charbetti nos la contaba y demás, lo que eso significaba en términos de la salud pública, ¿no? Ya la salud mental, ¿no? Toda esta explicación. Y en el 2003 inician, en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, a eso quería llegar, los congresos de salud mental y derechos humanos, que así se llamaron durante un montón de tiempo y hemos participado, y que nucleaban un montón de experiencias que habían quedado, entre ellas Silvia Bleichmar, he tenido la posibilidad de escuchar a Emiliano Galente, Fernando Ulloa, Mario Testa, un montón de referentes de la salud pública y la salud mental. En ese congreso, pero fíjense lo hermoso, ¿no? La universidad que hace poco estábamos también... Sí, hablando de la seguimos y situación. seguiremos Sí, por porque la supuesto. van a seguir Perdón, atacando. y todos profesionales que nombraste que estuvieron exiliados durante la dictadura. Exactamente. Digamos, hay como un corte que tiene que ver con esa producción de conocimiento Exactamente. de todas personas que llevaron adelante, que le pusieron el cuerpo a luchas, porque además de eso, digamos, de su teoría o de lo que pudieron aportar teóricamente, tiene que ver con haber teorizado un trabajo concreto en el campo de la salud mental, en relación al resguardo de los derechos humanos, a las experiencias colectivas, a toda una línea de trabajo que tenía que ver con pensar la salud mental en clave de derechos. Ni hablar. Y comunitaria. Por supuesto. Y si quieren la vemos a Eve, que fue parte, ¿no?, de este Congreso de Salud Mental, como venimos hablando, en este caso del 2011, y en Córdoba. Vemos lo que decía. Lo primero que quiero decir es que no queremos abolir la locura. Queremos abolir los loqueros, que es otra cosa. Porque la presidenta lo ha dicho, tenemos que ser 40 millones de locos. Por eso, para empezar, le pido a la Presi que apruebe la ley, porque si no,
estos 40 millones de locos podemos ir a parar al Borda. Pensémoslo bien, ¿eh? Hay que dar vuelta a la cuestión. Pero este año, que fue, como decía Inés, de traiciones y de mucho dolor y de mucha angustia, nunca nos doblegamos las madres. A mí más me pegan, más me pongo embroncada y soy capaz que me lleve un tanque por delante. No sé, me estrellaré, pero bueno. Entonces avanzaba el año y esto, que no se caiga la universidad, que no se caiga la radio, que no... Y el Congreso. Y a mi hija Alejandra se le ocurre decir, si les hablemos con la gente que nos acompaña. Y claro, ¿con quién íbamos a hablar? Con una loca como Silvina. Para un congreso de salud mental, ¿con quién? Con ella. Y la verdad que es una gran amiga que le dijimos y enseguida dijo lo podemos hacer. No pensábamos en Córdoba, ella ofreció hacerlo en Córdoba. Así que se puso a trabajar hace 2 meses con todos los jóvenes que la acompañaron y los no tan jóvenes, una cantidad enorme de agrupaciones, que yo le digo a los chicos del Bicentenario, porque si no, uno que tiene que nombrar la Jauretche, la Cámpora, la Levita, diga, no, los jóvenes del Bicentenario, todos están haciendo mucho y en algún momento nos vamos a tener que juntar, porque para votar a Cristina hay que juntarse, y ese es el camino. Empezamos a ver cómo nos íbamos a manejar, porque si bien es muy importante todas las personalidades que vienen, todo lo que vamos a discutir, pero bueno, hay gastos muy grandes. Entonces, un día que estábamos en una debacle, no se le podía pagar a nadie, nadie cobraba, 2 meses que no cobraba la gente, nos hacían lío en la plaza, viene alguien y me dice, Neve, mira, no se va a poder, le dice a Silvina, no se va a poder hacer con eso porque no hay ni un mango. Lo llamo, digo, mira, esto es una cuestión política. Vos sabés mucho de economía, pero no te metas en mi vida. Porque si yo tengo que revolver la carterita de noche con cada madre en cada esquina, lo vamos a hacer, pero el Congreso va a salir. Estamos llegando a un momento, yo no sé si nos estamos dando cuenta, por eso le pido a la juventud que lo disfrute, que lo viva intensamente, que lo sienta en el corazón, que le duela cuando hay algo que pasa mal, pero diga, carajo, yo no voy a permitir que eso siga pasando. Ese es el compromiso de la lucha. Ese tiene que ser el compromiso que salga de este encuentro de salud mental y de derechos humanos. Porque este pueblo, hoy nuestra patria, está mucho mejor. Porque un pueblo está mejor cuando no es explotado, cuando no es perseguido, cuando no es torturado, cuando no es masacrado. Ahí hay salud mental. Y hoy tenemos salud mental por eso, porque podemos decir lo que queremos, porque vivimos en libertad, porque tenemos trabajo, no para todos, pero todavía falta, pero hay muchísimo más trabajo que antes. Y todo eso hace la salud mental de un pueblo. Y la salud mental tiene que ver con que aprendamos a disfrutar la lucha. La gente tiene miedo, algunas personas tienen miedo a luchar. Las personas creen que viven. Y la persona que no lucha dura, que no es lo mismo que vivir. La vida es otra cosa. A todos los jóvenes, por la salud mental, no vayan detrás de un puesto, no se hagan burócratas, trabajen por y para la patria, que va a ser de ustedes. Qué lindo escucharla. Trabajen por y para la patria, la lucha, digo, y muchas cosas que mencionaba también nos parecían súper actual y súper importante traerlas. Hablabas de los congresos y lo que debe haber sido estar ahí. Todo igual, la las claridad, exposiciones. la prepotencia de trabajo, de convicción, debe decir esto es lo que hay que hacer, no me importa cómo, nada. De alguna forma se va a hacer. ¿No? La reivindicación de la lucha, del goce, del deseo también, la caracterización de un país en un momento como fue el 2011, con, digamos, niveles de conquista muy altos, con Cristina habiendo sido reelegida con el 54% de los votos, bueno, con un proceso en un momento en el que hoy también tendremos que hacernos un montón de preguntas, pero que también tienen que ver con la dinámica de la historia, no es para, digamos, masacrarnos con autocrítica, aunque sí nos debemos muchas
muchas preguntas, pero bueno, siempre es una formación política escuchar a Eve, digamos. Esto de no vayan por el cargo, la burocracia, todo eso. Sí, recuperar la idea de lucha como de equipararla a la Del salud sentido, mental. el sentido es El luchar. sentido de la vida, que digamos, ¿no? Que hay una frase que quien tiene un porqué seguramente soporta un cómo, digamos. También Claro. este sentido de la vida y la lucha. Floreal Ferrara decía que la salud tenía que ver con la lucha de los sujetos por conseguir su felicidad, por construir la felicidad. Como en esa lucha estaba la salud, no en conseguir algo, en tener algo, ¿no? Que es como un poco bastante a contralógica Claro. del mercado. Contrahegemónico total. Total, la idea de que, bueno, es algo que vos tenés, que comprás, que consumís o no, pero que solo tenés ese vínculo. La idea de construir, de luchar, tiene que ver con un trabajo, con una tarea, con algo que nos tenemos que dar colectivamente y que requiere de un tiempo y que requiere de un espacio común y que requiere esto que decía Amancay de debatir, de discutir, de llegar a acuerdos, de poner los intereses comunes por sobre los intereses individuales. Y eso produce salud mental, ¿no? Como que es eso. Ni hablar. Y esto que planteaba, digo, pensándolo en la época, Mane, que la abolición a los loqueros, digo, ¿cómo lo referimos a eso y con la ley? Bueno, la ley en realidad justamente, o sea, básicamente una de las premisas de la desmanicomialización tiene que ver con la idea de que nadie se cura encerrado de nada. Digamos que un manicomio con la lógica manicomial, que es la lógica de la opresión, ¿no? De que hay alguien que sabe y el otro que solo puede obedecer, de alguien que es sano y el otro es enfermo. Y además de la segregación, digo, De la separar segregación, elementos del conjunto. Claro. Exacto. Que nadie se cura así, que eso no es, digamos, que es la legitimación de una violencia que se ejerce sobre una determinada población, que en general tiene que ver esto con la pobreza, con la desigualdad, con... La ley de salud mental plantea como horizonte la transformación de los neuropsiquiátricos y la idea de que para su eliminación en el 2020, dice el texto de la ley, eliminación de los manicomios, no de los hospitales, porque también ahora es muy actual este intento de cierre que ha tenido el gobierno de Milei para con el Hospital Bonaparte. Nacional Bonaparte. Qué cinismo aparte, Uf, porque... Claro, y también ¿Te parece? empezaron a ¿En serio? decir... ¿No tenés otra No, cosa no. contra que ir? Con la, o sea, no vayas contra nada, pero justo contra el Hospital de Salud Mental, con lo No, pero necesario además que son. creo que es justamente provocaciones, digamos, Sí. cuestiones hechas pensándolas mucho, digamos, ¿no? Va a ser, y de hecho para esto también Eve, un contexto de lucha, pero también estamos disputando ahí no solamente el cierre o no cierre de un hospital o de un dispositivo, sino la disputa del sentido de las políticas públicas. Exacto. Sí, de una lógica, porque lo que tiene que ver cuando se habla del cierre de eso, de los manicomios, no tiene que ver con cerrar un hospital, Claro. Justamente. O sea, se requiere de una transformación donde opere para el abordaje, para la atención de la salud mental, otra lógica, no cerrar. Y en esto, en la misma línea de que se encubre cuando se dice, hay como un discurso de culpabilizar a los movimientos antimanicomiales. Ay, estos que querían el cierre de los manicomios ahora se quejan de que cierran el Bonaparte. No. Claro. El Hospital Bonaparte ha atravesado todo un proceso de transformación que tiene que ver con atender los padecimientos psíquicos con otra lógica, y eso es lo que se está llevando adelante. Y van por la salud pública, van por digamos, ese rol del Estado en esta garantía de los derechos. No van por ningún proceso de desmanicomialización. Entonces, también esa crueldad apoyada en el cinismo, como dice Amancay, que es terrible, porque eso es todavía más desestabilizante. Digo, yo peleé por algo que termina teniendo esta consecuencia. No es así, claramente. Ni el ataque de los talleres del Borda en su momento por parte del macrismo en la ¿Se ciudad. acuerdan? Con la crueldad que tuvo con esto, pasar con topadora. O sea, hay algo que ocurre en esos ámbitos, pasar con una topadora por delante, por arriba de talleres y de dispositivos que tenían que ver con construcción de los usuarios y las usuarias y de los trabajadores y trabajadoras de la salud mental que funcionaba ahí, pasarle una topadora por fines netamente inmobiliarios, económicos. Y eso vendido como también con esa lógica. Bueno, pero no querían que los monomalentes... La astucia que tiene la derecha y los proyectos deshumanizantes para utilizar cualquier marco normativo, legislativo que podamos producir nosotros y nosotras con la expectativa de preservar y ellos con la de
digamos, conservar los privilegios, ¿no? Nosotros preservar la dignidad de la vida. Entonces, como decíamos recién, una ley que tiene que ver con desmanicomializar, que es un proceso que tiene que ver hasta en cómo pensamos la locura. Exacto. Y no Claro. en que si es un edificio o es una casita de medio camino o qué dispositivo, sino que tiene que ver con un montón de otras, con estrategias, con prácticas y con el pensamiento del sufrimiento. Digo, se amplió muchísimo, nosotros ahora por ahí lo naturalizamos, pero esto de si vas al psicólogo estás loco, pandemia de por medio, porque también ha sido una crisis Bueno, la humanitaria, pandemia, claro, para todos. la que volvió a poner en el centro de la discusión a la salud mental. Y bueno, que tendremos que tener la creatividad militante también para utilizarla. Digo, tenemos que hacer un señalamiento con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una subsecretaría de salud mental en el gobierno de Axel Kicillof, que encabeza Julieta Calmel, que también, digamos, es discípula de un montón de estos referentes de la psicología de la vertiente comunitaria, digamos. Le decimos comunitaria, pero Ferrara, digamos, un movimiento Y que además ha tenido un sanitario. trabajo militante e institucional en organismos de derechos humanos. O sea, Julieta Calmels ha sido parte del Instituto Ulloa, o sea, ha sido la referente del Instituto Ulloa, que es el instituto que se creó para acompañar los testimonios en los juicios de lesa humanidad y que también tiene que ver con un proceso de acompañamiento inédito que es modelo en el mundo para abordar esas cuestiones, para todo lo que significó acompañar esos procesos que eran conectar directamente con lo más trágico y lo más doloroso. Esas personas que eran víctimas y testigos, se crearon dispositivos inéditos, digamos. Ahora, hace poco se presentó un libro que recoge todo ese trabajo de cómo eso se hizo a lo largo y a lo ancho del país, pero bueno, en particular en la provincia de Buenos Aires. Y digamos, este proyecto de la subsecretaría tiene que ver con una transformación del modelo, que obedece a una lógica en clave de derechos, ¿no? Todo un proceso de transformación. Hay 4 hospitales, o había 4 hospitales monovalentes neuropsiquiátricos en la provincia que están llevando adelante un proceso de transformación, que es un proceso que no está libre de tensiones, de dificultades, pero que realmente confirma con cada paso la idea digamos, de que esto es posible concretamente cuando hay una decisión política que tiene como eje pensar a los sujetos con padecimiento psíquico como sujetos de derecho, pensar a los padecimientos psíquicos como algo que no divide las aguas entre los sanos y los enfermos, entre los locos y los sanos, sino como algo que nos puede acontecer a lo largo de vida a todos y todas. Sí, mucho te tengo que cambiar el panel, pero antes, y llevándolo un poco más a la actualidad, me gustaría en este contexto y en lo que hablabas, imagino lo difícil que hoy, faltando algunas herramientas, si bien en la provincia de Buenos Aires algunas tenemos, qué difícil imagino trabajar hoy en educación y llevar la salud mental, y de qué manera. Vamos a hablar ahora con talleristas que vienen de provincia, pero ¿cómo lo ven ustedes en el trabajo diario? Bueno, creo que un poco para redondear, porque tiene que ver con con la misma propuesta de gobierno, digamos, en la provincia de Buenos Aires, a raíz de una reunión. Esto es una anécdota, pero que nosotros en el distrito, por ejemplo, tenemos la propuesta de salud mental entre todos y todas, que es una línea de acción interministerial, que es una novedad y que también nos ayuda a pensar otras cuestiones que requiere esta transformación de la que hablaba Mane, por ejemplo, la intersectorialidad. Dirección General de Cultura y Escuela, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, en conjunto trabajan con los secundarios. Porque a demanda de centros de estudiantes de escuelas secundarias que al gobernador le piden, le solicitan y le manifiestan que su principal preocupación hoy en la educación es la salud mental de compañeros y compañeras. Fundamental. Sí, es eso, darle voz a los pibes y pibas. Exacto. Y pensar, esto también es como que decíamos de la transformación del modelo, tiene que pensar cómo se produce la salud mental. Solo en un dispositivo de salud, en un consultorio, en un hospital. No, digamos, la salud mental la construimos entre todas y todas, tiene que ver con que vamos a una escuela y que los pibes y pibas tengan un espacio, van a hablar como mucho más profundamente y en lo concreto las compañeras por ahí cuando vengan, pero se construye colectivamente en un espacio donde podemos hablar de lo que nos pasa, de qué sentimos, de qué nos preocupa, de qué nos hace padecer. Y eso, digamos, es una manera de abordar y de mirar la salud mental. Es una intervención en sí Es una misma. intervención en Pero sí aparte el misma. componente participativo es el componente, digamos, por definición,
que tiene esta manera de pensar las políticas públicas para que funcionen, digo, desde la planificación estratégica hasta la salud mental comunitaria, y tiene que ver con una manera de entenderlo y con lo cual, si nos queremos poner duros, digamos, para la medición, con el efecto, con la eficiencia que puede tener una política pública. Es decir, vos necesitas que, para que esta política funcione, haya participación real de los sujetos que están involucrados. Entonces, tenés que bancar lo que digan los pibes, tenés que ponerle el cuerpito a esa situación y elaborar algo con eso, porque esa es la manera de construir salud mental entre todos y todas. Fíjense, lo último que voy a decir, porque estoy muy apelando a la memoria emocional. Una vez una profesora nos dio como ejemplo, digo, en la escuela ustedes estudian el sistema digestivo, sí, estudian el sistema circulatorio, sí, estudian el sistema, no me acuerdo cuál es, respiratorio, sí, estudian el aparato psíquico, entonces, o el sistema emocional, o algún, digamos, hay una dimensión de la humanidad que también en la escuela, ¿no? Es los huesos, la anatomía, no sé qué, el plano biológico del desarrollo del cuerpo, en los dos niveles. Insisto, por ahí me viene la memoria generacional, quizás ahora la es. Ahora hay un lugar ahora sí, distinto. yo tuve psicología, pero es un año. Pero cuesta decir, pero hay una parte constitutiva nuestra que es la subjetividad, que es lo vincular, que es la identificación, que son los gustos, que es qué sé yo, de lo cual tenemos que hablar mucho más, porque constitutivamente tiene mayor preponderancia que lo demás. Ni hablar, ni hablar. Exacto. Muy bien, muchas gracias, No, Mane. por favor. Te veremos nuevamente, ojalá. Bueno. Gracias, Aman. Nosotros seguimos acompañándolos y, como decíamos, nos vemos un poco el trabajo que se hace en salud mental desde la provincia de Buenos Aires. Surge muy claramente entre los jóvenes, entre los pibes y las pibas, la demanda de más salud mental. Y esta demanda de salud mental nos llevó a generar un dispositivo nuevo que no existía, que eran talleres en los colegios secundarios. Hoy acabamos de reunirnos con pibes que en tercer año tuvieron una primera edición de los talleres y ahora en cuarto año han tenido reuniones también. Hay que tener también una práctica, un aprendizaje de parte nuestra como Estado para ver cómo puedes llegar con mayor eficacia y cómo puedes dar respuesta a todos esos padecimientos, a ese sufrimiento. Bueno, y ahora para cambiar un poco, cambiamos el panel. Estoy con Rocío Gómez y Luchi Rodríguez. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, ellas son talleristas, me van a explicar bien ustedes, son talleristas de un programa de salud mental provincial. ¿De qué se trata el programa? ¿Qué es? Bien, el programa se llama La Salud Mental, la hacemos entre todos y todas. Como dijiste, es de la provincia de Buenos Aires, lo estamos implementando acá en el Partido de la Costa, ya este es el tercer año. Un poco fue como la prueba piloto en la provincia y bueno, lo trajeron para acá por también algunas particularidades del Partido de la Costa. Y ¿de qué trata el programa? El programa es un poco, son talleres dentro de las escuelas, son 3 encuentros con los estudiantes donde se busca que sea un espacio que se habilite para la palabra, ¿sí? Donde se sientan cómodos, donde puedan expresar un poco de lo que les está pasando, deseos, frustraciones, convivencia escolar, un poco para que ellos puedan hablar de los temas que tienen en su agenda y que no seamos los adultos quienes pensamos que bueno, lo que les interesa a los estudiantes es esto y ya está. Porque como comentaron anteriormente, el programa nace desde los centros de estudiantes que hablaron con Kicillof y le dijeron, bueno, nosotros queremos hablar desde la salud mental, pero con algo relacionado a lo que ustedes creen que nos está pasando, no. Queremos hablar nosotros porque así se tiene que trabajar la salud mental. No pueden venir otros a pensar lo que nos está pasando únicamente. Y los talleres se dan dentro de la escuela un poco con esto de que salga un poco el hospital del hospital y que se pueda hablar de la salud mental dentro de otros espacios, en la escuela, en la familia, en el club, en donde sea que están transitando los pibes y las pibas. Ni hablar, hablábamos recién con Amancay y planteaba esto de que ella ni siquiera tenía una materia, no sé que no sea una materia, pero no tenía un acercamiento a lo que es la salud mental. Digo, la importancia de esto ahora, ¿no? No, también aparte de los mitos que hay sobre la salud mental. Cuando llegamos a cada escuela nos pasa siempre, más o menos el escenario es parecido. Es como que piensan que vamos a ir psicólogas a hablarles o a diagnosticarles algo o porque pasó una situación particular o por algo específico y después se dan cuenta que no, que en realidad es hablar, poner en palabras todo eso que tienen guardado, que puede ser cosas buenas, no tan buenas, sentimientos encontrados por las horas que pasan en la escuela, cosas que le pasan en lo cotidiano, en su familia, sus frustraciones, sus deseos,
Y está buenísimo porque se dan la oportunidad de ser como más protagonistas, ¿no? Que siempre si no queda como ellos de costado o escuchando en una charla solamente de qué es la salud mental, sino poniendo en práctica esto de, bueno, ¿cómo cuidamos nuestra salud mental? ¿Qué sabemos de esto? ¿Y qué saben? Digo, hablemos un poco en general, ¿no? No en particular, sino de un poco las respuestas que les van dando los chicos en cuanto a simplemente la salud mental. Después vemos bien cómo, de qué hablan, pero digo esto, se acercan ustedes, salud mental, las vincula con el psicólogo y el primer empujón, porque digo, pienso yo en mi infancia, digo, hace bastante, no sé si hablaba en esos espacios, digo, ¿con qué se encuentran? No, por ahí con lo que decía un poco Luchi, más mitos o creencias que están en relación a la salud mental, como bueno, no, nosotros no estamos locos. Entonces tratamos de ir desarmando un poco de, che, ustedes hablan todo el tiempo de salud mental y se buscan sus propias herramientas en conjunto con sus otros compañeros, hablan entre ustedes, quizás no tanto en la familia, quizás no tanto en la escuela, que eso es lo que está pasando, pero sí entre ellos. Entonces cuando abrimos como la caja esta de herramientas de cuáles son las herramientas qué hago yo por mi salud mental, lo primero que nos dicen, no, nada, yo no. ¿Y qué te gusta hacer un poco cuando estás un poco bajón? Ah, bueno, escucho música, salgo a caminar, me gusta hacer ese deporte y yo elijo hacer ese deporte porque en ese espacio me siento cómodo, me siento cuidado, me siento escuchado y todo eso tiene que ver con la salud mental, con las decisiones que tomamos, con los espacios que queremos habitar y que tenemos conciencia de eso porque por algo elegimos estar un poco ahí y ahora lo traemos acá en la escuela, en el taller. Y cuando les decimos eso, bueno, entonces eso también es salud mental, entonces sí hablo de salud mental. Y los talleres es para eso, un poco de, ustedes hablan del tema, por ahí un poco de traer a la palabra y decir, bueno, ustedes saben un montón de cosas y no tenemos que venir siempre los adultos a decirles como, no, únicamente hablas de salud mental si te sabes la ley. Sí, o si vas al psicólogo, o digo, desvincula, si bien es importante también desde ese lado, digo, esto, y lo planteamos también como en conjunto, como cualquier cosa que es mucho más importante en lo colectivo o que se desarrolla mejor en lo colectivo que en lo individual. ¿Cómo ven esto de los grupos y de expresarse frente a otros compañeros? ¿Cómo es la respuesta en ese sentido? Sí, siempre es como un desafío también, porque no están acostumbrados. Depende del grupo, pero generalmente nos pasa esto, que les cuesta exponerse ante los compañeros porque están con esto de se van a reír de mí, si no me sale algo, si no me sale tan bien. Y después cuando en la diaria van haciendo distintas actividades, se dan cuenta que pueden validarse, que coinciden con compañeros que por ahí no hablaron nunca, pero que tienen un montón de cosas en común y por ahí están necesitando o buscando lo mismo y no se dieron cuenta porque no nos pusimos a charlar o a ver lo que estaba haciendo el otro. Como que cuesta salir de esa individualidad. Claro. ¿Y cómo es el trabajo que ustedes hacen en cuanto a cada establecimiento? ¿Cómo se van manejando y qué grados son los que tienen? Este año, en el primer año cuando arrancó el programa, estuvimos en los terceros años. En el segundo año, que fue el año pasado, estuvimos en los segundos y en los quintos. Este año nos tocaron los segundos y los cuartos. Un poco es ver primero, encontrarnos con cuál es el grupo, cuántos son, si les cuesta más hablar, si no les cuesta tanto. Es como ir buscando las estrategias, puede ser desde la escritura, desde algo más lúdico, desde el movimiento, siempre ir viendo qué es lo mejor para el grupo que tenemos enfrente y que puedan sentirse un poco más cómodos con la propuesta que traemos, que si bien nosotros siempre marcamos que la agenda la ponen ellos, porque los temas en realidad nosotros hablamos de salud mental, pero desde donde ellos creen que hay que hablar la salud mental, después vamos viendo cuáles son las mejores estrategias para que participe la mayor cantidad posible del grupo. Y siempre de la escuela hay un adulto que tiene que acompañarnos, que puede ser un preceptor referente, que sería lo mejor, porque como vamos 3 veces, está bueno que sea siempre la misma persona y con quien se supone... ¿3 veces? ¿Cómo son? 3 veces, 1 vez por semana. Bien. Sí. Entonces se supone que nos acompaña el preceptor, que es quien pasa más tiempo con ellos, quien los conoce más, quien está a lo largo de todo el año, porque quizá tenemos 2 horas matemática, 1 hora esto, 1 hora el otro, y siempre los profes van rotando y demás.
Entonces, después de eso se hace, de los talleres, se hace una devolución al equipo de directivo y al equipo de orientación, donde dejamos temas de interés, profesores referentes con quienes pueden seguir trabajando la temática, situaciones puntuales para seguir abordando, ya sea desde salud mental propiamente dicho o desde otros espacios. Por ejemplo, hay pibes que nos dicen, bueno, estoy recién llegado a Santa, me cuesta un poco compartir con otros compañeros, me gusta tal deporte. Entonces hacemos el enganche ahí para ver si puede empezar en el poli tal cosa o no sé, cualquiera de ese tipo de estrategias para que se tenga un tipo de continuidad. Y ahora estamos implementando también un 5.º encuentro con centros de estudiantes y cuerpo de delegados, cosa de que ellos también sepan cuál es el trabajo que se está haciendo, todo lo que ellos dijeron, todas las producciones que terminaron y que se pueda socializar a toda la escuela y ver cómo el centro de estudiantes sigue, si qué estrategias quiere utilizar, si cree que es una temática que les interesó, si creen que estaría bueno buscar un profesor referente y que se den talleres más, no sé, de cuerpo de delegados. Y siempre estamos como tratando de buscar las estrategias para que, bueno, no queda solamente en los talleres, sino como ver con quién vamos articulando. Estuvimos también con los chicos de Estudiantes al Centro, que ellos hacen una encuesta donde uno de los temas principales que votaron todos los centros de estudiantes del Partido de la Costa fue hablar de salud mental. Entonces tuvimos una plenaria a principio de año con todos los centros de estudiantes y un poco de volver a esto. ¿Qué es lo que quieren hablar? Y está buenísimo ponerlo en palabras, hablamos de lo que ustedes quieren hablar cuando se refieren a salud mental, no tanto desde bueno, necesitan un turno médico y ya está. Claro. ¿Sí? Pensaba en esto, en que los chicos plantean hablar de salud mental, lo venimos vinculando con el peronismo, qué sé yo, y lo difícil que era hablar de salud mental en otras épocas y lo importante que es ahora. Pensaba que ustedes arrancaron hace 3 años, recién salidos de la pandemia, creo que me decían que tuvieron segundo. Tercero, perdón. ¿Cómo agarraban a los chicos? A diferencia de lo que por ahí tienen hoy, que tal vez son otros años, ¿qué veían de diferente salidos recién del encierro? ¿Qué notaban? Bueno, yo en particular tuve también la posibilidad de hacerlo en primaria, porque se hizo una bajada desde lo local para tener los talleres en 6.º año, y ahora me pasó que me crucé con los mismos que tuve en 6.º en 2.º. Mirá. Entonces vi también los cambios, lo que fue pasando en sus vidas, estuvo buenísimo reencontrarnos. Y pasaba esto de los duelos que tuvieron que pasar, la manera de comunicarse, que por ahí muchos chicos seguían con esto de, bueno, no salgo y no hago nada porque estoy acostumbrado a estar acostado con el celu y ese es mi contacto con el otro. Les costaba mucho despegarse del teléfono, juntarse en otro lado, en otros espacios, pero de a poquito, sí. Romper un poco con los subgrupos, porque lo que pasó en la pandemia era que era muy individual. Yo desde mi casa, con el celu, con la pantalla. Cuando volvimos a la presencialidad, bueno, era en burbujas, que nos tocaba de a 5, de a 10, de a 15 pibes, entonces nunca terminabas conociendo a la totalidad de tus compañeros. Cuando nosotras arrancamos en tercero, era el primer año con presencialidad total, y se notaba mucho en eso, de que, bueno, vas a un aula y está lleno de subgrupos donde tenés que empezar a romper un poco eso y ver, bueno, somos un total de compañeros de 30, 20, 25, depende de la escuela, pero cómo trabajar un poco más lo grupal, porque nosotros pasamos todos los días en la escuela, por más que yo esté con mi amigo, mi amiga, qué sé yo, me influye todo lo que va pasando dentro del aula con los 30 compañeros. Entonces como que había que romper un poco eso de los subgrupos, romper para construir más algo colectivo, obviamente, que con algunos es un poquito más difícil, con otros no, pero es un trabajo que se tiene que hacer diariamente, que no solamente queda en los 3 encuentros y ya está, sino como que es día a día en la escuela, día a día los pibes igual se van encontrando de nuevo con esta presencialidad, más bien que quedaron algunas otras cosas que nos quedan desde la pandemia, porque Sí, porque el encierro nos llevó a todos a tener pensamientos que tal vez no teníamos en lo cotidiano, a encontrarnos solos. Digo, imagino en alguien que también se está desarrollando lo difícil que debe ser y sobre todo tener un espacio para poder hablar de salud mental. Me queda poco tiempo, pero quería que me cuenten un poco, porque de alguna manera es una elección, tienen la posibilidad de elegir trabajar en esto. ¿Por qué las llevó a trabajar en salud mental y por qué con chicos?
un poco porque creemos que es fundamental que, como dice la ley, la salud mental tiene que ver con la concreción de nuestros derechos. Y un poco ir a la escuela tiene que ver con esto de incentivar a los pibes a la participación, a romper con un poco de esto que todo el tiempo es bueno, los chicos, está todo bien, estamos acá, y si está todo calmado está perfecto, pero no. Hablen de lo que quieran, participen de lo que quieran, participen, creen nuevas ideas, impongan un poco cuál es lo nuevo de los pibes y las pibas, porque no podemos seguir todo el tiempo con la educación de siempre, con todo lo que los adultos quieren por ahí para los estudiantes. Un poco estamos muy en esa de no, a los pibes no les interesa nada, no, todo es como para abajo, no, solamente están con el telefonito. Vamos a los talleres y nos encontramos con los pibes les interesan un montón de cosas. Les interesa todo, te lo dicen tan claro. A ver, se sienten cómodos en los espacios porque hay alguien que los escucha, ¿sí? Y por ahí cuando preguntamos de si hay profes referentes y demás, indagamos un poco, los profes que eligen son los que les dan un tiempo para hablar de cómo están hoy. Entonces sí saben qué quieren los pibes. Y sobre todo pienso en la memoria de uno propio, ¿de qué profe te acordás? Y tal vez era el que te decía, en mi caso me decía Juli, o se acercaba a preguntarme o seguía algo. Digo, y también tiene que ver con eso. Eso no cambia, sí cambian un montón de cosas de los chicos y en la actualidad, pero eso no significa que no les importe nada. La tecnología ha cambiado en un montón de cosas, sí, pero no deja de importarles. Contame vos en tu caso, digo, has trabajado también con primaria, ¿por qué esto? ¿Por qué hacer esto y por qué con chicos? Bueno, como vos decías, el contexto siempre es muy importante y siempre hablamos de justicia social, de la accesibilidad de los derechos y es esto un poco, nosotros estamos siendo solamente una herramienta más para que ellos accedan a ese derecho que ya está. Entonces tenemos que estar en las escuelas, alguien tiene que estar haciéndolo, lo disfrutamos porque aprendemos un montón con ellos. Siempre nos dicen, no, ustedes vienen a ayudarnos y es al revés, en realidad nosotros nos vamos renutridas, aprendemos un montón de cosas, construimos con ellos, nos vamos pensando y como volver a reinventarnos para tener otras estrategias para otros grupos. Terminan haciéndonos ellos el taller a nosotras, parece. No, y aparte decías, alguien tiene que hacerlo, digo, tenemos la posibilidad y el privilegio de hacerlo en la provincia de Buenos Aires, realmente no lo sé si se hace en otras provincias, pero digo, y sobre todo lo que está sucediendo a nivel nacional, tener acceso, que los pibes puedan tener un espacio es fundamental, pero bueno, también No solo eso, sino que tenemos por ahí la suerte de tener al gobernador que apoya esto, que cree en una salud gratuita, de calidad y demás, y de pensar y hablar de la salud mental, sino que puntualmente en el Partido de la Costa, nuestro municipio está muy agarrado a esto de hay que pensar en la salud mental de los pibes, de las pibas y de todos los habitantes en general, pero se están creando un montón de propuestas con que nosotras trabajamos coordinadamente con la Secretaría de Salud Mental, que bueno, hace un ratito estaba Mane, así que ellos todo el tiempo van pensando también con esto de que sacamos de las escuelas, de que hablamos de qué quieren los pibes y se van generando otros espacios. Se generó el Punto Joven, que es un espacio para que los pibes vayan. Y no generar algo a través de lo que los adultos quieren sobre los pibes, sino lo que los pibes quieren por ellos. ¿Qué es lo que los pibes están demandando? Se hace una escucha atenta y después se van generando otros espacios para que los pibes... Sí, está bien, dentro de la escuela van a tener algo, pero también por fuera de la escuela, porque hay que pensar en la integralidad de los sujetos, no únicamente de cómo me siento en la escuela, cómo me siento en casa, sino bueno, pensemos en la totalidad de los pibes. Ahí va. Bueno, chicas, muchísimas gracias, un placer conocerlas. Rocío, Luchi, muchas gracias. A nosotros se nos acabó el programa, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Esto es Cuadernos Peronistas, nos encuentran en las redes sociales como @EvaEnVivo. Nos encontramos, como bien dije, el lunes que viene. Chau, chau.